Título 2 de la convocatoria de noviembre 2020. Teoría del conocimiento, Bachillerato Internacional. Entender algo implica poder responder a la pregunta de tipo ¿qué ocurriría si? Que se formulen al respecto. ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación? Comprensión o naturaleza del título. El título nos propone una pregunta para contestar. ¿En qué medida está de acuerdo con que entender algo implica poder responder a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Que se formulen al respecto? Ello implica aceptar que tal vez lo planteado puede ser cierto, pero no completamente, y hay que evaluarlo cuánto o cuándo lo es. Por lo tanto, se espera una respuesta con una estructura similar a si bien puede sostenerse que el entender algo implica poder responder a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Que se formulen al respecto, debido a que, sin embargo, no lo es completamente, ya que o no lo es cuando. El centro del título apunta a revisar qué es entender y qué implica responder a preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? No establece un contexto preciso si es adquisición o producción del conocimiento. Por lo tanto, se pueden utilizar ambos. Vocabulario. Entender. La palabra entender proviene etimológicamente del latín intendere, compuesta por in, con el significado de dentro, y por tendere, que significa estirar en el sentido de dirigirse hacia algo, el conocimiento de un objeto para incorporarlo a la estructura mental de modo no arbitrario, sino comprensivamente. Lo que se entiende tiene sentido, resulta claro, se lo puede juzgar, valorar y sobre todo aplicar a otros casos similares, solucionando muchas preguntas de la vida cotidiana o del ámbito científico. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si? Tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo o significado de algo. Entender es comprender. Supone un nivel de reflexión, una capacidad de dar razones de lo que se entiende y un esfuerzo mayor a solo conocer, que incorpora elementos como conocimientos previos, contexto, vínculos, sentido o significado, grado de abstracción o complejidad. Supone adquirir el ser capaz y mantener, lo que supone poder repetir y aplicar. Esto debe llevarnos a considerar diferentes niveles de conocimiento, productos de diferentes formas de conocimiento, áreas de conocimiento, grados de certidumbre o veracidad, creencia versus opinión o conocimiento, tipo de experiencia, conocimiento personal y conocimiento compartido. ¿Qué ocurriría si? La pregunta obliga a evaluar una situación hipotética, lo cual es posible usando la imaginación, no solo el conocimiento, lo cual supone un manejo, una comprensión de las implicancias de la situación real, de donde surge la situación recreada. Es estimulante y es una invitación a la creatividad, al cambio y a la innovación, superando la repetición o la memoria. Imaginar posibilidades fuera de las condiciones reales o conocidas puede ser útil para evaluar conocimientos científicos, generar predicciones o para generar procesos creativos en las artes, produciendo de esta manera conocimientos nuevos e impedir el estancamiento. Sin embargo, responder a esta pregunta no implica una completa libertad a la hora de elegir una respuesta, pues está, según el título, condicionada por lo que podemos entender de la situación real conocida inicial. Títulos prescritos anteriores. Es una gran ayuda utilizar estos títulos, pues nos conecta con los enfoques de las personas que revisan teoría del conocimiento. Muchos conceptos nuevos de teoría del conocimiento aparecieron primero en las notas de preparación para examinadores. Las notas para examinadores de estas convocatorias, de las que voy a mencionar en un momento, son material utilizado para elaborar las preguntas de conocimiento y los comentarios. Mayo 2020, título 4. La función de la analogía es más bien la de ayudar a comprender y no la de brindar una justificación. ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación? Mayo 2013, título 2. Solo la observación de patrones generales nos puede dar conocimiento. Solo la observación de ejemplos específicos nos puede hacer comprender. ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación? Mayo 2014, título 5. La tarea del historiador es entender el pasado. El científico de las ciencias humanas
En contraste, busca cambiar el futuro. ¿En qué medida es esto cierto en estas áreas de conocimiento? Noviembre 2016, título 5. La metáfora no aporta nada al conocimiento, pero es fundamental para la comprensión. Evalúe esta afirmación haciendo referencia a dos áreas del conocimiento. Noviembre 2012, título 3. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento se limita a todo lo que ahora conocemos y comprendemos, mientras que la imaginación abarca al mundo entero, todo lo que en el futuro se conocerá y entenderá. Albert Einstein. ¿Está de acuerdo? Preguntas de conocimiento. Las preguntas de conocimiento no deben reemplazar la pregunta del título, que es la pregunta de conocimiento que debemos analizar en el ensayo. Estas otras preguntas nos pueden ayudar a ver desde qué perspectivas podemos hacer dicho análisis. Sirven de apoyo para elaborar los argumentos. Son como peldaños que nos deben llevar a la conclusión en torno a la pregunta propuesta en el título. Veamos. ¿Qué diferencias hay, si es que las hay, entre el entender y el conocer? ¿Y entre entender y recrear o imaginar o innovar? Algunas áreas de conocimiento se ocupan más del conocimiento que del entendimiento y otras más del entendimiento que del conocimiento. ¿Se puede conocer sin entender? ¿Se puede entender sin conocer? ¿Qué relación hay entre entender y experiencia? ¿Y el contexto? ¿Y los conocimientos previos? ¿Y el conocimiento personal? ¿Qué papel desempeñan las formas de conocimiento para entender? ¿Qué aspecto de los métodos de un área de conocimiento facilitan el entendimiento? ¿Por qué entender algo implica poder responder a la pregunta de tipo ¿qué ocurriría si? Que se formulen al respecto? Si no se puede responder a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? ¿Significa que no se entiende? ¿Es siempre posible responder a las preguntas de este tipo? ¿Qué se necesita para responder a estas preguntas? Comentarios sobre el posible tratamiento de este título. Entender parece referirse a un estado, a una capacidad o una operación mental de un actor del conocimiento, ya sea individual o grupal. Entender podría expresarse en términos de apropiarse del conocimiento y de ser capaz de hacer cosas con él, como responder a preguntas del tipo ¿qué ocurriría si? O de aplicarlo de manera útil en situaciones nuevas. No es solo repetición o justificación del conocimiento. En entender o comprender juega un rol esencial el conocimiento previo y el uso de un lenguaje accesible y facilitador con recursos como analogías, metáforas, modelos y ejemplos concretos y conocidos, particularmente en el proceso de adquisición de conocimiento. Entender implica poder extrapolar el conocimiento de distintos contextos y vincularlo con la experiencia personal. De aquí se puede generar interpretaciones personales, hay subjetividad, y aplicarlo de una forma propia en nuevas situaciones, ya sean reales o hipotéticas. Responder a preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Nos lleva a manejar de un modo propio el entendimiento. Si bien podemos estar de acuerdo con que es posible tener algún conocimiento sin entenderlo realmente, ese entendimiento puede provenir de una inspección más cuidadosa de los patrones que se encuentran en los datos, en vez del estudio de elementos particulares. Podría decirse que es más difícil afirmar que podemos tener entendimiento sin conocimiento. Plantear preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Exige el uso de la imaginación, acompañada muchas veces de emoción e intuición, más que de razón, para extrapolar un determinado conocimiento. Es una invitación a la creatividad que, acompañada de pensamiento crítico, podría producir innovación, conocimiento nuevo, superación de paradigmas y la generalización a partir de ejemplos concretos. Esto podría implicar a su vez que el entendimiento y el conocimiento tienen distinta importancia en las distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, el entendimiento con su componente emocional no necesariamente puede compartirse, a menos que se vivan las mismas experiencias. Mientras que el conocimiento puede empaquetarse y compartirse con otras personas con un distanciamiento del fenómeno investigado, el entendimiento parece requerir conciencia de uno mismo y reflexión. No es tan fácil empaquetarse y enviarse a otra persona. Entender la función de un determinado elemento en un sistema podría realizarse a partir de la situación hipotética de su ausencia.
¿qué ocurriría si no estuviera tal elemento? Esto puede ser muy útil en las ciencias naturales y en las ciencias humanas. También puede ser útil considerar el incorporar o cambiar elementos. ¿Qué ocurriría si agregamos tal cosa? O si cambiamos tal elemento por tal otro. Entender el rol de determinado personaje o grupo social en un evento histórico podría analizarse desde la pregunta: ¿qué ocurriría si no hubiese participado o si hubiese participado de otra manera? Lo mismo se puede hacer con los hechos históricos. Puedo entenderlos mejor y entender su trascendencia ante la posibilidad de imaginar su inexistencia. Entender las previsiones que debemos hacer ante la incertidumbre del futuro podría realizarse a partir de la situación hipotética de la presencia de diferentes situaciones. ¿Qué ocurriría si aparece tal elemento? Esto puede ser muy útil en ciencias naturales y lo podemos apreciar también en la creación de obra de arte, por ejemplo, literatura y cine, y en la reflexión ética. Por ejemplo, hay películas que previeron la situación de pandemia que estamos viviendo en este momento y probablemente debe haber ayudado a tomar determinadas decisiones a las personas involucradas. Muchas hipótesis nacen de la pregunta ¿qué ocurriría si? Algunos recursos para la comprensión y el desarrollo de este título. Podría ser útil revisar algunas películas y novelas que parten de la situación hipotética de qué ocurriría si. Fatherland es una película donde se trabaja con la hipótesis de qué ocurriría si Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial. El día de mañana, si llegase una nueva era del hielo, contagio y los ojos de la oscuridad, ¿qué sucedería si hubiese una pandemia global? Domenica del Corriere nos muestra en un titular de hace 60 años cómo sería el mundo actualmente. Revisar material que evalúa las operaciones mentales y el pensamiento, particularmente el entender y el pensamiento creativo, puede ser de gran utilidad. Podemos manejar la taxonomía de Bloom. Hay diferencias entre conocer y entender y hay mucho material en la red. Podríamos trabajar con 6 sombreros para pensar, tipos de pensamiento. Podríamos trabajar también con el aprendizaje basado en el pensamiento y evaluar procesos y visibilidad del pensamiento. Finalmente, un libro de título Comprender, ¿qué se entiende por la operación mental de comprender o de entender? Podría resultar bastante útil. Finalmente, no debemos olvidar que en las conclusiones debemos responder a la pregunta planteada en el título, mostrando las diferentes perspectivas que hemos desarrollado durante nuestro ensayo. Entender algo implica poder responder a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo entender el entender? ¿Cómo entender el qué ocurriría si? ¿Y por qué responder a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Que se formulen sobre un determinado tema nos ayuda a mostrar que hemos entendido el tema. Muy bien, mucha suerte.